domingo pasado comenzamos una serie titulada La Casa de Dios, la Iglesia del Dios Viviente, basada en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a leer un momento, ¿verdad? Y yo quiero que durante estos días, estos domingos, estas semanas, estemos pensando, pendiente de lo que el Señor nos dice con respecto a eso, la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero la iglesia como tal somos la casa de Dios, como Él lo dice, ¿verdad? Entonces vamos a estar bien pendientes de eso y vamos a estar hablándole, pidiéndole a Dios dirección para ver qué quiere Él con nosotros con respecto a este tema, con respecto a que somos la familia de Dios. Hemos dicho durante estos días pasados que este año es un año cuando queremos avanzar, cuando queremos crecer. Nosotros como individuos, como personas, como iglesia, como familia, en todas las áreas de nuestra vida. Para eso necesitamos romper estructuras, ¿verdad? Las estructuras a veces nos impiden crecer, nos impiden salir de donde estamos, romper esquemas. Entonces va a ser bien importante que en estos días estemos orando de esa manera, de una manera muy particular. En sus boletines tienen una hojita que dice notas del mensaje, ¿verdad? Pueden tomarla, si necesitan un lápiz, un boletín para la tarjeta Conéctate, pueden levantar una de sus manos y alguien le va a acercar una. La casa de Dios, ese es nuestro tema de hoy, la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3, 14 y 15 dicen, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ese era nuestro versículo para memorizarse esta semana. ¿Lo memorizamos? ¿Cuántos lo podemos decir? ¿Cuántos lo podemos decir de memoria? Ok, Maner Linda y yo vamos a decirlo de memoria. Este es el asunto, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta eso para que juntos estemos en la misma página, de manera que cuando pidamos algo lo hagamos y estemos juntos, ¿verdad? Amén, 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 ok. ¿Cuántos se lo memorizaron? Ninguno. Bueno, vamos a trabajarlo hoy, vamos a memorizarlo hoy porque ya mañana comenzamos con uno nuevo, ¿verdad? Vamos, ¿lo tienen ahí? Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Ya lo tenemos? Una vez más. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Y si no lo repiten, no lo van a memorizar, ¿verdad? Hermanos, el carácter lo es todo en nuestras vidas. El carácter es lo que en realidad somos. Hemos dicho que la reputación es lo que la gente piensa que somos. Carácter es lo que en realidad somos. ¿Verdad? En la ciudad de algunos de ustedes, Maracaibo es una de ellas, dicen cuando alguien se refiere y le dice a alguien, esta persona es muy buena, ¿verdad? Le van a decir, sí, viví con él, ¿verdad? Viví con él para que en realidad sepas quién es. La reputación es lo que la gente piensa que somos. El carácter es lo que en realidad somos. Amén. ¿Y qué es lo que somos? ¿Qué es lo que usted es? Pregunto. Hermanos, el carácter lo es todo en nuestras vidas. La lucha en nuestras vidas debería ser para tener el carácter de Cristo. Y no para dejar de hacer ciertas cosas que nos dominan, como vicios, depresión, angustias, malos hábitos, gritería, maledicencia, ira, otras cosas que la palabra de Dios dice que muchas veces nos dominan. Hermanos, corremos el peligro de pasar toda la vida luchando contra esto y nunca vencer, nunca tener el carácter de Cristo. Porque no nos enfocamos en lo que debería ser. El enfoque debe ser
tener el carácter de Cristo. Ese debe ser el enfoque. Esta semana en las casas de oración, ¿cuántos asistieron a su casa de oración esta semana? Qué bueno, qué bueno. Esta semana estudiamos sobre la actitud, sobre una actitud positiva, sobre una buena actitud que debe estar basada en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, y ese debe ser nuestro enfoque. Esa debe ser nuestra actitud siempre, tener el carácter de Jesucristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en ocasiones y decimos, ¿cómo estoy haciendo lo mismo de siempre? ¿Por qué? Porque no he desarrollado el carácter de Cristo y porque me he enfocado en dejar aquellas cosas que no son agradables delante de Dios. Por otro lado, la satisfacción que tenemos cuando somos usados por Dios por tener el carácter de Cristo no es comparable con absolutamente nada más en la vida. Cuando vemos a otras personas, cuando vemos a otros matrimonios, cuando vemos a jóvenes, a hombres, a mujeres, familias, ser transformadas por la influencia de nuestras propias vidas, eso no tiene precio. Priceless, ¿verdad? Cuando tenemos el carácter de Cristo, porque nos hemos enfocado en eso, entonces todas aquellas cosas con las cuales o contra las cuales hemos luchado quedan atrás, porque ahora nuestro enfoque es ser como Cristo, tener el carácter de Cristo, al ver que somos usados positivamente, que nuestras vidas son de influencia positiva para muchos y esas personas son transformadas por el poder de Dios, eso no tiene precio. Entonces no hacemos las cosas que hacemos para no ser castigados. No, yo voy a hacer esto porque a Dios le agrada, si Dios no me va a castigar. No, ese no debe ser el enfoque. El enfoque debe ser lo opuesto. Y cuando yo, en lugar de dejar de hacer las cosas para no ser castigado, sino que porque tengo el carácter de Cristo, soy usado por Dios y soy de influencia positiva para muchos, eso trae una gran satisfacción en mi vida. Y entonces Dios es glorificado, Dios es agradado con eso. Eso trae aún más satisfacción y más recompensa. Por eso el carácter es fundamental. El carácter es clave. ¿Qué tiene que ver eso con la casa de Dios? Mucho, ya lo vamos a ver. Hermanos, podemos leer y hemos visto el testimonio de personas que sus vidas estaban destruidas, sus vidas estaban perdidas, sus vidas estaban sin propósito, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la palabra. Luego cuando vemos esas vidas transformadas, vemos esas vidas siendo útiles para otros, siendo liberadas, siendo vidas realmente que tienen un propósito y un sentido, eso es lo más grande que nos puede pasar en la vida. Eso es lo más grande que nos puede pasar. Les he contado varias veces sobre Ignacio. Por eso es tan importante este ministerio de trabajar con las personas en la calle, las personas sin casa, sin hogar. Algunos tienen ese estilo de vida, ¿saben? Algunos están allí por circunstancias y luego decidieron estar allí. Pero sea cual fuera la razón, debemos buscar la manera de servirles. Me recuerdo de Ignacio, no sé si mi esposa recuerda, Ignacio, le decían Lalo, allá en la ciudad de Denver. Yo les he contado esto antes. Él era una persona que no tenía casa, homeless, estaba sin hogar, era un mendigo en la calle. Y en la época de frío en Denver, en la época de mucho frío, ¿verdad? Denver, ¿verdad, Oscar? Esa palabra es clave hoy. Esa palabra es clave hoy. ¿Cuántos van a ver el Super Bowl hoy? ¿Ok? Denver. Si usted no va a favor de Denver, quédese callado. Recuerden que yo viví en la ciudad de Denver, ¿verdad? Y todavía tengo antes de venirme para la Florida. Entonces, bueno, no se quede callado. Usted puede hablar lo que quiera. Eso no lo garantiza que yo lo voy a escuchar, pero usted puede, no se cree, hermano. Pero en la ciudad de Denver conocimos a Lalo. En la época de invierno, mucho frío, mucho hielo, mucha nieve en la calle, Lalo hacía cualquier maldad para que la policía se lo llevara a la cárcel, tener comida calientita, 2, 3 días ahí hasta que lo volvían a sacar. Lo interesante es que Lalo tenía una hija, pero la hija ya no podía tenerlo más, porque lo último que Lalo hacía era tomarse el perfume de la hija. Cuando ya no había más alcohol, cuando ya no encontraba nada más, se tomaba el perfume. Créanlo o no, dicho por él mismo. Bueno, conocimos a Lalo, para hacer la historia larga corta, Lalo conoció al Señor. Y Lalo fue transformado por el poder de Dios. Y era otra persona.
Y cada miércoles y cada jueves y cada domingo que lo íbamos a buscar en la van de la iglesia para llevarlo al templo y llevarlo a un ministerio que teníamos, Lalo estaba vestidito, perfumadito, arregladito, listo para que lo recogiéramos. Un día llegamos a buscarlo y Lalo no apareció. Y ya nos comenzamos a inquietar. Pasaron 1, 2, 3 semanas y Lalo no apareció. Al mes lo conseguimos y yo le dije, Lalo, estaba preocupado, no sabía dónde buscarte, pensaba que te habías otra vez apartado de las cosas de Dios, que estabas otra vez tomando. Me dice, no, pastor, yo no dejo esta vida nunca más. Conseguí un trabajito en otro lugar y no tuve manera de comunicarme con usted, estaba por allá, pero aquí estoy. Cuando nos despidieron de la iglesia para venirnos aquí a West Palm, nos dieron muchos regalos y pusieron unas fotos de la Florida con camisas así estilos hawaianas y pusieron un árbol así seco y la gente ponía dinero ahí de regalo para nosotros. Bien, bien chévere todo, pero el regalo que más me impactó fue el regalo de Lalo. Me dio un frasquito de perfume Avon. No era muy costoso, de esos que salían con formas de carritos y cosas así. Y el perfume estaba, la colonia estaba por menos de la mitad. Ese fue el regalo que más aprecié. Me dijo, pastor, yo no tengo nada para darle. Eso es lo único que yo tenía para darle. Wow. Ver a este hombre transformado por el poder de Dios y comenzando a formar en su vida un carácter cristocéntrico, eso no tiene precio. Y ustedes han tenido experiencias semejantes y usted usted mismo quizás puede dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿verdad? Hermanos, cuando procuramos ser como Cristo, aún sabiendo que no somos perfectos, ese deseo por querer tener el carácter de Cristo nos impulsa y nos mantiene en el camino de vivir agradando a aquel que nos salvó, aquel que murió por nosotros. No enfocarnos en otra cosa, sino en tener el carácter de Cristo. La semana pasada dijimos que Pablo pensaba visitar a Timoteo, su discípulo, y entonces, por si acaso me retraso, por si acaso no llego a tiempo, ¿verdad? Le dice, te escribo estas cosas, le escribió algunas instrucciones sobre la casa de Dios, concernientes a los miembros de la casa de Dios, a los miembros de la iglesia. Y en estas instrucciones Pablo hace una declaración maravillosa de lo que es la iglesia. Se refiere a la iglesia como la casa de Dios. Hablamos de eso la semana pasada, ¿recuerdan? La casa de Dios, que somos nosotros. Y dijo también, columna y fundamento de la verdad. Entonces Pablo en ese pasaje, 1 Timoteo, menciona 15 cualidades para que no haya duda de lo que implica la madurez espiritual, de desear, de anhelar, de querer el carácter de Cristo. Pablo nos dice, dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello, dejen de hacer aquello. Nos dice más bien, ¿verdad? Esto es lo que debe tener alguien que anhela ser como Cristo, que anhela tener el carácter de Cristo. La mayoría de estas cualidades, dijimos, están prescritas en algunos otros lugares de la Biblia para todos los cristianos, así que no es solamente para los ancianos, obispos, pastores, es la misma, se refiere a la misma persona con diferentes funciones, ¿verdad? Todos debemos procurar crecer en estas áreas. Estos versículos son para todos los cristianos, para todos los miembros de la casa de Dios, para todos nosotros, para hombres y mujeres, no solamente para los líderes. Dijimos también que la madurez espiritual, tener el carácter de Cristo, toma tiempo, toma disciplina. No hay tal cosa como una pastilla que usted se la toma y tiene el carácter de Cristo. Ayer compartía con mi hermano Luis Colón, le decía que había visto una propaganda de unas pastillas que usted se las toma, combinadas con otra más, ¿verdad? Y entonces le quema la grasa y le saca los músculos, ¿verdad? Eso es lo que dice la propaganda. Pero ¿verdad? Eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, ¿y qué queremos? ¿Cuántos quisiéramos eso, ah? ¿Verdad? Nos quema la grasa y, ¡wow!, y nos ponemos así como José Hernández, ¿verdad? Entonces, hermanos, la espiritualidad, el carácter de Cristo no es tampoco con unas píldoras, no es microondas, no es microwave. No somos discípulos
con el carácter de Cristo que nos formamos de un día para otro. Habla de disciplina. 1 Timoteo 4:7 habla de ejercicio, de disciplina. 1 Timoteo 2:2 nos dice que el labrador, el soldado, el atleta consiguen lo que consiguen ¿con qué? Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. Y esa es la figura que se usa para nosotros también. Y en tercer lugar, ninguno de nosotros está perfectamente calificado para ser un anciano, un pastor, un obispo o un líder o ni siquiera un miembro de la iglesia, porque en nuestras propias fuerzas no podemos. No estamos perfectamente calificados, pero la meta y la idea es que anhelemos eso, que sigamos hacia adelante, que procuremos eso. Ninguna de estas cualidades son una de las que podemos decir, ya llegué, ya soy perfectamente maduro en esta área. ¿Verdad? Vamos, camino a la perfección, vamos creciendo. ¿Qué instrucciones dice Pablo entonces en los versículos de ese capítulo, 1 Timoteo 3? Voy a leerlos hoy otra vez, junto con ustedes, ¿verdad? Ahí los versículos 1 hasta el 13. Dice, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Es decir, la posición o la función de un obispo, de un pastor, de un anciano, debería ser el anhelo de todos nosotros. No el tener la posición, pero sí tener el carácter. Debemos anhelar a eso, debemos desear. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay que reprochar, nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Estas cualidades de carácter deben ser la meta, el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros como miembros de la casa de Dios, como miembros de la familia de Dios. Amén, ese es tu deseo. Cierra tus ojos ahí un momento y dile, Señor, ese es mi deseo, ese es mi anhelo. Yo quiero eso para mí, yo quiero tener el carácter de Cristo. Enfocarme en eso, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar del carácter. La semana pasada mencionábamos que la primera cualidad es ser intachables, irreprensibles. Intachables, que no hay tacha, ¿verdad? Cuando yo hacía las tareas, yo quiero confesarles que yo no era un estudiante excelente como mi esposa. Si usted ve los libros de tareas de mi esposa, eran sin tachones, sin tachas, sin borrones. Los míos tenían borrones en todas las páginas, ¿verdad? ¿Recuerdan los borradores, eso y eso? Bueno, la vida sin tacha, intachable, irreprensible, es la vida que no tiene borrones. No del pasado, ya vamos a hablar porque no somos perfectos. Ya hemos dicho lo que significa ser irreprensible. Recuerde, no significa ser irreprensible, no significa ser inmaculado y sin pecado. Es más bien que nadie pueda señalarnos por conductas inapropiadas que son habituales, que es un hábito en nuestras vidas. Recuerden que desde que conocimos a Cristo, ¿qué pasó con el pasado? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, fueron borradas. El borrador de la sangre de Cristo quitó todas nuestras faltas y pecados. Aleluya. Ahora somos hechos nuevos. Entonces comenzamos desde ese momento, el anhelo es ser irreprensibles, que nadie nos pueda reprender. Que cuando lo hagan sea
algo que no es verdad, algo que no sea cierto. Eso lo mencionamos la semana pasada, pero voy a mencionar 3 cosas más que son importantes con versículos que vamos a leer. Debemos ser irreprensibles. ¿Ante quién? Primero ante el Señor Jesucristo. Colosenses 1, 21 al 23. ¿Qué dice? Colosenses 1, 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, perdónenme, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprensibles e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Somos irreprensibles, intachables y procuramos seguir hacia adelante, creciendo. Debemos ser irreprensibles, intachables ante el Señor Jesucristo. ¿Ante quién más? Ante los cristianos, ante los hermanos, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 2:10 dice: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable, e irreprensible, e intachable. Debemos procurar tener una conciencia limpia y una conducta adecuada delante de los hermanos, delante de la iglesia. ¿Recuerdan las 3A, verdad? Arriba, adentro. Y ahora debemos tener una conducta irreprochable ante el mundo también. ¿Qué dice Filipenses 2, 14 al 16? Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. ¿Se dan cuenta cómo Pablo sentía una gran satisfacción al ver las vidas de los hermanos creciendo, siendo transformadas? Esa es la de afuera, ¿verdad? Irreprensibles ante Dios, ante la iglesia y ante el mundo. Arriba, adentro y afuera. Esa es la primera característica, la más importante, la fundamental. Sobre esa se comienza a edificar todo lo demás. Debemos procurar ser irreprensibles, intachables, irreprochables. Y es un asunto de carácter. Eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo. Cuando hago algo que no está bien, no me justifico, sino todo lo contrario. Procuro seguir adelante. La segunda característica que se menciona aquí para un líder, para un miembro de la casa de Dios, para un anciano, un obispo, un pastor, para cada uno de nosotros dice esposo o marido de una sola mujer. Esto se aplica también a las mujeres. Esposa, como decía un misionero en Venezuela, marida de un solo hombre, ¿verdad? Esposa de un solo hombre. Hermanos, el principio es este: total devoción hacia su esposa o hacia su esposo. Devoción total y absoluta hacia la persona que es su compañero o su compañera. Y hoy en día hay que hablar bien claro cuando hablamos de matrimonio y de pareja y compañeros y compañeras, porque estamos hablando de un esposo y una esposa, de nada más. De nada más. Entonces él dice, el principio es este: total devoción hacia su esposa, en el caso de que usted sea un hombre, y en el caso de que sea una mujer, total devoción hacia su esposo. Ser esposo de una sola mujer, ser esposa de un solo hombre. En una cultura en donde era común tener varias esposas o varios esposos, no eran más varias esposas, en realidad, si somos honestos. Pero el asunto es que ya en esa época ya no había la poligamia que existía antes.
Pero todavía hoy en día culturas y religiones practican eso, pero la Biblia enseña que nosotros debemos ser esposos de una sola mujer. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, esa fue siempre la norma, esa fue siempre la regla. Los solteros también deben desarrollar esta área apropiadamente. Tenía la costumbre, y creo que lo voy a hacer otra vez, Moisés y Elizabeth, creo que voy a comenzar a hacerlo de nuevo. Cuando una pareja decidían comenzar una relación en nuestra iglesia, yo los pasaba al frente. Sobre todo, no en el caso de ninguno de ustedes, ¿verdad? Pero sobre todo cuando eran medio, decimos en Venezuela, picaflor. Estos muchachos que les gustaba calentarles la oreja a las muchachas. Yo los llamaba y les decía, hey, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál es tu problema? Entonces me decía, pastor, esta es mi novia. ¿Así o qué? Ah, miren, hoy Patrick y Katia me dijeron que hicieron novio. Vengan acá, vamos a orar por ustedes. Pastor, ¿por qué hizo eso? Ah, porque tú dijiste eso, ¿verdad? Porque tú dijiste, esto no es jueguito, esto no es cuestión de andar brincando y la semana que viene me presentas otra novia y la semana me presentas otro novio y tienes un novio aquí, una novia allá. Y no. Esto también es para los solteros. Lo de los noviecitos es cuestión de cultura moderna. Lo de las noviecitas es cuestión de cultura moderna. Dating no es bíblico. ¿Sabían ustedes eso? No aparece en la Biblia. ¿Me están oyendo, verdad? Amén. ¿Cuántos tienen hijos o hijas aquí? Si usted consigue a alguien es para casarse, no para andar brincando. Esto es también para los solteros y para las solteras. ¿Usted quiere tener amigos? Muy bien. Mi abuela me decía, ten muchas amigas, no novias, amigas, conoce para que sepas que hay diferentes cosas, ¿verdad? Y entonces ahí podemos escoger, pero no hazte novio de todas las que puedas, ¿verdad? No pensaba predicar mucho de esto, pero creo que es necesario en nuestra cultura. Creo que es muy importante. En la palabra de Dios se enseña que si usted le pide dirección a Dios para algo, Él se la va a dar. Entonces Dios le va a mostrar el hombre o la mujer que usted quiere para casarse. No para andar tocando y para andar, ya ustedes saben, ¿verdad? Pero el asunto es que este principio se aplica también a los solteros. Hermanos, casados, casadas, solteros, solteras, estén alertas con esta área de tentación, que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos comportarnos en esta área del ser románticos, del romanticismo, de la pareja, del matrimonio, de la sexualidad. La palabra de Dios tiene instrucciones claras en cuanto a cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestro carácter. Y nuestro comportamiento va a ir directamente reflejado por el carácter que tenemos. Si deseamos anhelar a Dios en esa área de nuestras vidas, no vamos a andar brincando. Amén. ¿Escucho un amén fuerte en esta mañana? Amén. Ajá, ¿y ahora las solteras? Amén. ¿Y ahora los solteros? Amén, gracias, gracias. Hubo un casado por ahí coleado y le van a dar palo esta tarde. La tercera cualidad de carácter de un hombre, de una mujer de Dios, dice moderado, dice el apóstol Pablo, moderado, vigilante, sería otra traducción. La palabra significa tener una mente alerta para tomar buenas decisiones. Originalmente significó no mezclado con vino. Una persona ebria, lo opuesto a sobria, ¿verdad? Ya hablaremos de otras de las características del carácter de un hombre de Dios, pero la idea era que esta persona andaba sobria, tomaba sus decisiones sobriamente, vigilante, con buena cabeza. Alguien que piensa con claridad. El verbo está asociado con estar alertas a la luz de los ataques del enemigo. ¿Qué dice primera de Pedro 5:8? ¿Recuerdan? ¿Lo tienen allí? Léanlo conmigo. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo debemos mantenernos? Alerta. Practiquen ¿qué cosa?
El dominio propio. Moderado, esa es la palabra, moderado. La idea es que nosotros debemos mantenernos de esa manera, siempre vigilantes. Se refiere también a los últimos tiempos, 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, ¿qué dice? No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Alerta, una persona moderada, eso es una cualidad, una característica del carácter de un hombre de Dios. Como miembros que somos de la casa de Dios, de la familia de Dios, nosotros debemos procurar ser moderados en todo el sentido de la palabra. Así que se apunta hacia el hombre, esta palabra apunta hacia el hombre que tiene buen discernimiento espiritual en este mundo de maldad, que no se deja llevar por lo que todos dicen, por lo que los demás están enseñando, por lo que es la moda, sino que se guía por lo que la palabra de Dios le enseña. Está vigilante contra todo aquello que viene y que él puede discernir que no viene de Dios. La siguiente palabra, sensato. Otra traducción para esa palabra es sobrio. Esta palabra puede traducirse también sensible, pero no sensible en el sentido de llorón. Esta persona sí es sensible, usted lo mira y ya llora, y si no lo saluda se ofende. Y no es sensible en ese sentido, sino sensible en el arte de su sensibilidad espiritual, de su sensibilidad hacia el arte, de su sensibilidad hacia la naturaleza. Una persona sensible en este aspecto, ¿verdad? Una persona sobria. Puede significar una persona que tiene una mente sana en el sentido de no ser impulsivo, de los que reaccionan. ¿Cuántos de nosotros somos impulsivos o reaccionamos? Cuando nos dicen algo, cuando nos pinchan, ¡wow! ¿Verdad? Ya. Tenemos una buena influencia colombiana aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, la semana pasada uno de ellos nos enseñaba que alguien que reacciona es uno que alguien viene y le dice, ¿qué hubo? ¿Qué hubo qué? ¿Verdad? Y que uno lo mira, uno lo saluda y ya es como que quiere, reacciona y que siempre está en una actitud de reaccionar, ¿verdad? Es una persona que no está controlada por sus emociones, por sus impulsos. Es una persona que más bien por obediencia a Dios, a la sabiduría de Dios revelada en su palabra, responde, no reacciona. Entiende qué es lo que Dios quiere, evalúa la situación y responde. No vive controlado por sus emociones, sino por obediencia a Dios. Platón, él definió esto como el saber ser maestros. Escuchen bien esto, que es bien importante, ¿no? No era un hombre que conocía al Señor, pero Platón dijo, esta palabra y la persona que domina esta es saber ser maestros del placer y del deseo. Dominar a aquello, ser maestros de esa arte, no dejarnos dominar por el placer y por el deseo, no dejarnos dominar por las emociones, por los sentimientos, no reaccionar. ¿Están conmigo todavía? No reaccionar, más bien dominar, controlar todo lo que tenga que ver con mis emociones, con mis sentimientos, con el reaccionar a cosas que no deben ser. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser sensato. La otra palabra, respetable. Y la palabra respetable, la otra traducción es de buen comportamiento, de buena conducta. La palabra significa ordenado, decente, modesto. También se puede traducir como discreto y hace referencia a la forma de vestirse de una cristiana, de una mujer. Y aquí voy a hablar un poquito de esto. 1 Timoteo 2:9, ¿qué nos dice? 1 Timoteo 2:9.
Se me fueron para Tito. Primera Timoteo 2:9, ¿qué dice? Ahí lo tienen ya, ok. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, respetablemente, es la palabra, ¿se dan cuenta? Con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Que una mujer cristiana tiene que vestirse respetablemente, tiene que vestirse ordenadamente. La forma de vestir, y esto también se aplica a los hombres, se puede aplicar a los hombres también, debe ser su carácter, su forma de vestir refleja su carácter. Y yo les voy a hablar hoy de esto. Yo les voy a hablar. Apunta hacia una persona que vive decente y ordenadamente en todas las áreas de su vida. Pero el apóstol Pablo lo usa para referirse al vestuario, específicamente de las mujeres en este caso. Y yo quiero hablarle también a los hombres. Hermanos, la forma de vestirnos refleja nuestro carácter cristocéntrico o no. Déjeme decirlo de esta manera. Usted tiene que enseñarle lo que tiene que enseñarle a su esposo y a su esposa, a nadie más. Entonces vístase decentemente. No esté mostrando lo que no tiene que mostrar. El apóstol Pablo dice en su palabra que un hombre, una mujer que tiene el carácter de Cristo tiene que vestirse respetablemente, de buen comportamiento, con decoro. Con decoro. Usted sabe lo que es la palabra decoro, de dónde viene la palabra decoración, ¿verdad? Hay decoraciones bonitas y hay decoraciones que no son muy bonitas. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que debemos tener cuidado de la forma como nos vestimos, de la forma como mostramos nuestro cuerpo a los demás. La Biblia dice que las partes de nuestro cuerpo que son menos dignas las vestimos más dignamente. Y como ustedes padres, algunos de ustedes padres, mis hijos también le enseñan a sus hijos private, esto es private parts. Estas son partes privadas que nadie toca. Le enseñamos eso a nuestros niños, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, el apóstol Pablo y el pastor Efraín le dicen hoy, esas son partes privadas que nadie tiene que ver, más que su esposo y su esposa. No se vista de otra manera. No se vista de una manera que sea demasiado atractivo o atractiva para los demás, porque eso es pecado. A Dios no le agrada. Un hombre y una mujer de Dios van a vestirse respetablemente, con buen comportamiento. La palabra significa ordenado, decente, modesto. Y también se puede traducir como discreto. Amén. La última palabra por hoy. Y seguimos la semana que viene con las demás, ¿verdad? Hospitalario. Lo estudiamos en Romanos 12:13, ¿verdad? Romanos 12:13 lo tenemos aquí también. Yo un día me voy a buscar la pizarrita aquella que uno la toca y aparecen las cosas, ¿verdad? Como el pastor Leonel que le gustó la de los salones. Bueno, un día la vamos a tener y así no molesto a nadie. Pero, ¿se acuerdan que lo estudiamos en Romanos 12:13, verdad? Dice que nosotros debemos ser hospitalarios, dados a la hospitalidad. Literalmente significa amante de los extraños. Es alguien que abre con facilidad su corazón y su hogar a otros. Esa es una persona hospitalaria. Una persona hospitalaria es alguien que lo hace sentir cómodo en su casa. Mi casa es su casa, o mi casa es tu casa, ¿verdad? Hace sentir cómodos a los demás. ¿Cómo se sienten las personas cuando van a su casa? Se sienten bien, se sienten cómodos, ¿verdad? Todos los cristianos procuramos, y ahí está Romanos 12:13, todos los cristianos somos exhortados a procurar ser hospitalarios. Recuerden que estudiamos Romanos completo, ¿verdad? Toda la carta, y hablamos de eso, así que no vamos a hablar mucho de eso hoy. Pero es un llamado a todos nosotros que nos enfoquemos en tener siempre nuestro corazón, nuestros brazos, nuestra vida, nuestra mente, nuestro hogar abierto a los demás.
Esta cultura nos cambia. Y hay cambios buenos, hay cambios que no son tan buenos. Cuando yo crecí, ¿verdad? O cuando crecía en mi casa, mi papá era pastor también, la cultura y la forma, la costumbre era como que cualquier persona podía venir a tu casa en cualquier momento. ¿Alguna vez usted vivió de esa manera? ¿Verdad? Ven a mi casa en cualquier momento. Aquí esta cultura, no sé si es bueno o malo, ¿verdad? Es bueno en algunos sentidos, en otros sentidos es malo porque es tan limitante en ciertas cosas, ¿verdad? Que tenemos que hacer citas y puedo pasar, no pase hoy, puedo, y nos enredamos y nos complicamos, ¿verdad? Si ustedes estuvieron ayer, el viernes, en la noche de clamor, la presencia de Dios, hermanos, está aquí en nuestra iglesia, gracias a Dios por eso. El viernes tuvimos una noche de clamor en donde la presencia del Espíritu de Dios se derramó de manera especial también, ¿verdad? El hermano Jorge Roa traía la meditación y yo no la voy a contar toda, pero terminaba diciendo, siempre hay tiempo para una taza de café, ¿verdad? Y esa debería ser la realidad de nuestras vidas. El ser hospitalarios incluye aquello también, que siempre hagamos espacio para compartir con los hermanos. El que quiera tener amigos ha de mostrarse amigo. Y me estoy hablando yo mismo, a mí mismo. Porque en ocasiones tengo que ver mi agenda y está tan ocupada que a veces no tengo tiempo para tomarme un café con mis amigos. Y eso no está bien. Eso no está bien. El ser hospitalarios entonces es mantener nuestros brazos abiertos, nuestro corazón abierto. En cualquier momento podemos compartir. No estoy tan apurado como que no tengo tiempo para hablar contigo ahora o para invitarte a mi casa. Es muy importante. Por eso nuestra iglesia, a través de las casas de oración, ha desarrollado un compañerismo profundo. Y muchos se conocen porque participan de una casa de oración. Comenzamos 3 casas de oración nuevas. Asegúrense de que recibieron la hoja en el boletín la semana pasada de donde usted puede, a qué casa de oración usted puede asistir. Asistimos a la que está más cerca de nuestra comunidad porque ahí vamos a ser más efectivos, más eficientes en el trabajo de alcanzar a la comunidad. Pero ser hospitalarios, qué lindo es cuando llegamos a hogares, a casas y vemos las puertas abiertas y compartimos con estos hermanos, ¿verdad? Y si solamente hay un plato de sopa, tenemos un refrán que dice, ¿verdad? Le echamos agua a la sopa, amén. Le echamos agua a la sopa, ¿verdad? Por eso hacemos el caldo bien espeso, porque siempre podemos correr el riesgo de que algunos hermanos pueden venir y le echamos más agüita a la sopa. Ser hospitalarios, mis amados, ser hospitalarios. Un hombre, una mujer de Dios mantiene su corazón, su casa abierta a los extraños. Obviamente, entendemos lo que eso significa, ¿verdad? También como le enseñamos a nuestros niños, ¿verdad? Stranger, ¿verdad? Estamos con todas, y eso es parte de lo que entendemos que hoy en día ha cambiado tanto la situación que no podemos de una manera irresponsable, imprudente, abrir nuestras casas. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando dentro del contexto de la iglesia, las casas de oración y alcanzar a aquellos que necesitan ser alcanzados. Mis hermanos, ¿cómo concluimos hoy? Dijimos que el carácter lo es todo. Si usted pierde toda su riqueza, si usted pierde todas sus posesiones, si usted pierde toda su salud, ha perdido algo, pero no ha perdido mucho. Pero si pierde su carácter, lo habrá perdido todo. Todo lo demás puede ser recuperado cuando usted tiene el carácter de Cristo. La meta es entonces desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cómo lo desarrolla? Manteniendo una comunión íntima con el Señor a través de la oración y a través de la palabra de Dios. A través de la oración, porque a través de la oración el Señor nos muestra, el Señor nos habla, le hablamos a Él. Y Él trae convicción a nuestras vidas por medio de su palabra cuando Él nos habla a nosotros de lo que está bien y lo que está mal. Y a través de la oración, de la lectura de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios y de la obediencia a la palabra de Dios, vamos siendo transformados y nuestro carácter va siendo desarrollado. No es orar sin leer la palabra de Dios, porque puede convertirse en solamente un monólogo
Yo le digo a Dios todo lo que quiero y eso no va a cambiar mi vida. Pero cuando se convierte en una manera en que yo me comunico con Dios para abrir mi corazón y que Él me hable a mí a través de su palabra, entonces ya ahí damos otro paso necesario. Pero si Dios nos habla a través de su palabra y nosotros no obedecemos lo que Él nos dice, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? No vamos a desarrollar el carácter de Cristo. Si seguimos empeñados en seguir haciendo lo que nosotros siempre hemos hecho, no va a haber cambios, no va a haber crecimiento, no va a haber madurez, no va a haber desarrollo de carácter en nuestras vidas. La meta es desarrollar el carácter de Cristo. Cuando lo hacemos a través de una vida íntima de comunión con Dios, en oración, en lectura de la palabra y en obediencia, en hacer lo que Él me pide. En hacer lo que Él me pide. Entonces, al desarrollar el carácter de Cristo, todo lo demás en mi vida va a caer en su lugar. Entonces los vicios, las malas costumbres, la depresión, las rabietas, las griterías, ira, maledicencia, todo aquello que ahora me domina va a ser dominado porque el carácter de Cristo va a ser desarrollado en mí y yo voy a tener el poder del Espíritu Santo de Dios para dejar todo aquello a un lado. Porque ese no es mi enfoque es Él. Y voy a vivir una vida para la gloria de Él. Y voy a vivir una vida agradándole a Él. Con mi vocabulario, por la forma como me visto, con la forma como me comporto, por la forma como hablo, por lo que digo. Y entonces las personas van a recibir una bendición a través de mi vida. Vidas van a ser transformadas, voy a ser usado. Eso va a traer una gran satisfacción en mí. Y en lugar de estar luchando para ser un testigo, más bien voy a tener que controlarme para no ser un testigo. ¿Me explico? Va a ser natural en mi vida. Porque estoy desarrollando el carácter de Cristo. Esa es la meta, mis amados hermanos. No nos enfoquemos en qué hacer y qué no hacer. Seamos como Cristo y hagamos lo que Él haría y lo demás va a ser mucho más fácil.